Hemos empezado ya alcoholismo todavía. Todavía, doctora, recién vamos a empezar. Terminamos, pero trastornos de conducta, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a ver lo que son los trastornos de la conducta y el comportamiento debido a sustancias. Y cada vez que hablamos de sustancias o cada vez que nos referimos a una sustancia que es capaz de modificar tanto el funcionamiento físico y como el psicológico y también el área social de la persona, entonces se denomina droga, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver trastornos de la conducta y el comportamiento por el uso de alcohol y de otras drogas. Vamos a empezar con lo que es el alcoholismo. El alcoholismo es lamentablemente una enfermedad muy grave, muy frecuente, que se presenta actualmente desde temprana edad, ¿no? Vivimos en una cultura, en una mala cultura de alcohol, lamentablemente los países latinoamericanos en general, nuestro país en particular y nuestro medio, aquí Sucre especialmente, pues realmente las cifras cada vez se van incrementando más, ¿no? Entonces es la mala cultura que tenemos todos con el alcohol, es que gira nuestra vida en torno a eso. Todas las situaciones importantes, todos los acontecimientos relevantes, todas las situaciones vitales para las personas están girando en torno al alcohol, ¿no? Hay un nacimiento, que es una situación vital, se festeja. Hay una muerte, que es una situación vital, también se bebe por la tristeza. Gana nuestro equipo, festejamos. Pierde, nos entristecemos. Nos casamos, festejamos. Nos divorciamos, también festejamos. Se va un amigo, le despedimos. Llega alguien, le damos la bienvenida. Bautizamos a alguien, la comunión, la confirmación. Todo, todo tiene que ver con el alcohol. Estamos estresados, nos reunimos y nos desestresamos, pero no nos desestresamos la mayoría de las personas con una actividad lúdica o con una actividad deportiva, sino todo es en base al alcohol. Parecería que no sabemos divertirnos, ¿no es cierto?, sin que tengamos en nuestras manos un vaso o una botella con alcohol. Entonces, lamentablemente, por eso es que el alcoholismo es una enfermedad tan grave que va a afectar todas las áreas de desenvolvimiento de la persona. Va a afectar la parte física, ¿no es cierto? A la larga, al igual que el tabaco afecta a los pulmones, el alcohol afecta a órganos nobles como es el hígado, como es el estómago, el esófago, toda la orofaringe, que el cáncer de laringe, el cáncer de esófago, de estómago cada vez son más frecuentes, ¿no es cierto? El páncreas, nuestro hígado, que es el motor del organismo, donde se metaboliza todo a la larga, se convierte en un hígado cirrótico, eh, pequeño, duro, ¿no es cierto?, que no es capaz de llevar a cabo todas las funciones que las realiza todos los días y empiezan a ver todas las alteraciones multiorgánicas. Entonces, realmente el alcohol va a afectar tanto el funcionamiento físico, va a producir lesiones irreversibles a nivel del organismo, a nivel de órganos nobles y también va a afectar la esfera psicológica y ambas cosas van a afectar en sí toda la esfera social. Entonces el individuo que
utilizaba el alcohol en principio para divertirse en un acontecimiento social, en una situación social, finalmente termina solo. ¿No es cierto? Termina solo porque su esposa le ha abandonado, sus hijos se han avergonzado, se han ido, hasta le han desconocido como padre o como madre, porque actualmente no podemos decir que el alcoholismo es propio de los varones, ¿no? También es de las mujeres. Entonces ha perdido su trabajo, los amigos se van a alejar de él porque la conducta y el comportamiento que tiene cuando está bajo efectos del alcohol no es la más adecuada y le va a provocar vergüenza a muchas personas, ¿no es cierto? Y lo van a alejar de su círculo social, sobre todo aquellas personas que no tienen problemas con el uso del alcohol, porque hay muchas, las personas que tienen problemas con el uso abusivo del alcohol son las que lamentablemente a la larga se van a convertir en alcohólicas. Y para que una persona llegue al alcoholismo y llegue a estar encadenada a una botella, pues lamentablemente va a pasar un tiempo, ¿no es cierto? No se presenta de la noche a la mañana y quedarse encerrado eh, como les digo, que se queda presa de esta botella, esa persona que se queda presa de un vaso, de una botella de alcohol, lamentablemente ha tenido que transcurrir un buen tiempo con todas las molestias y con todo este proceso para que se lleve, para que pueda decir en un momento que tiene alcoholismo. Lamentablemente, el alcohol no se cura, ¿no es cierto? Si alguien nos pregunta, ¿el alcoholismo se cura? No. El alcohólico es alcohólico el resto de su vida. El alcoholismo se controla. Es como una enfermedad crónica, como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Si un paciente hipertenso o un paciente diabético que ha estado controlado, tomando su medicación en la mañana, en la noche, haciendo la dieta correspondiente, realizando las actividades físicas, todo lo que tendría que hacer y sus niveles de glucemia se han mantenido, sus niveles de azúcar se han mantenido dentro de lo normal y de pronto decide dejar de tomar su medicación, ¿no es cierto? Porque, ay, yo ya estoy bien. Entonces, si mis valores de azúcar están todo el tiempo oscilando entre 90 y 95, entonces estoy bien, no necesito nada. Y deja de tomar su medicamento, deja de tomar o de realizar la dieta, empieza a consumir todos los alimentos azucarados, entonces nuevamente se va a presentar la enfermedad. Y lo mismo sucede con el alcohólico. El alcohólico no tiene que beber. Lamentablemente esto es más crudo, pero no es más duro ni más difícil que la diabetes, porque si nos ponemos a pensar, el diabético necesita de su medicación toda la vida. No toma, entonces hay recaídas. El alcohólico necesita para su rehabilitación no beber nunca más. Empieza a beber y nuevamente están las recaídas. ¿No es cierto? Entonces tenemos que hablar con propiedad cuando alguien nos pregunte y nos diga mi papá es alcohólico o mi hermano es alcohólico, pero ya se ha curado. No, el alcohólico se rehabilita y tiene que estar abstinente. Su objetivo a la larga tiene que ser la abstinencia de por vida. ¿Qué es difícil? Es muy difícil en nuestro medio, porque estamos en medio de esa cultura del alcohol. Nuestro país está ocupando un lugar tan importante junto con Perú, Colombia y Brasil, que son los países consumidores de alcohol por excelencia. Entonces, y lamentablemente, entonces el alcohólico, una vez que ya ha tenido o ya tiene la enfermedad, ya no se cura, se controla y para lograr ese control permanente es la abstinencia, ¿no es cierto? Entonces, todos los días, por eso decimos se controla, por eso hay que hablar de esto todos los días con el alcohólico. Es el día a día, como dicen los alcohólicos anónimos, que no tienen, que no en las noches, si creen en Dios o en la cultura que tengan o la religión que tengan, entonces agradecer y decir que gracias por este día que pasé sin tomar una gota. Gracias porque he permitido o me han permitido o yo me he dado, me he propuesto no estar
ebrio y estoy llegando a la noche sobrio y puedo descansar, porque tengo conciencia además de que tengo una enfermedad a la que le tengo que vencer todos los días. Y más aún si la persona está en contacto con personas en su círculo que beben, ¿no es cierto? Entonces, toda nuestra cultura está con alcohol. Viernes porque es viernes de soltero. Sábado porque es un acontecimiento social. Y domingo para curar un poquito el chaki. Entonces, lamentablemente el alcohólico se ve sometido a muchísimas presiones por todo lado. Y por ello muchas veces tiene que tomar decisiones drásticas, que muchas veces no lo hacen, porque eso significa dejar a los amigos, abandonar el grupo social, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de alcohol, nos referimos al etanol o al alcohol etílico, que es el constituyente fundamental de las bebidas alcohólicas. El alcohol es una droga legal junto con el tabaco. Es una droga legal, está legalizada, se puede adquirir, aunque hay algunas, en algunas instituciones, por ejemplo, son más drásticos, ¿no es cierto? O en algunos lugares son más drásticos y no le venden el alcohol a personas menores de 18 años. Pero en otras no, la gente es muy permisiva. En instituciones, en los supermercados, en las licorerías, todos ven su propio bienestar. Entonces le venden a cualquiera, es de fácil accesibilidad, ¿no es cierto? Vas al supermercado, levantas las bebidas que quieras, ni te piden el carnet para ver cuántos años tienes. Lamentablemente es una droga legal. ¿Que se usa en todos los acontecimientos? Seguro que sí. Y lamentablemente esta droga a la larga va a provocar el abuso y finalmente la dependencia o la adicción. ¿Qué es el alcohol? Ya hemos dicho que es un compuesto químico, que es el etanol, y es incoloro, inflamable y se utiliza para las bebidas. Deriva de la palabra alqueal, que significa lo más fino, lo más depurado. Y la destilación del alcohol sabemos que es antiquísima, ¿no es cierto? Pero hasta el siglo XV fue que Basilio Valentín le llamó espíritu de vino, siendo Lowitz en 1796 el que obtuvo el alcohol tocando en suerte a Saussure, conocer su constitución química. Entonces miren que si se ha conocido desde tiempos ancestrales, ¿no es cierto?, que el alcohol se producía de la destilación, de la fermentación, pero finalmente en 1976 fue que se empezó a conocer la química del alcohol. Y sabemos que hay una gran cantidad de alcoholes, pero a nosotros nos interesa solamente el alcohol etílico, que es el que se comercializa, es el que consumimos, es el que se obtiene de la fermentación anaerobia de líquidos azucarados, ¿no es cierto? Y también de la destilación de bebidas fermentadas u otras soluciones de azúcar, que son las bebidas destiladas. Aquí hablamos de la fermentación, las bebidas fermentadas, los vinos, las cervezas. En nuestro medio es tan fácil realizar, o mejor dicho, vender alcohol, que no sabemos realmente si está tan adulterado o ha sido producido en condiciones de higiene, porque han habido varios lugares en Sucre donde se han clausurado, ¿no es cierto?, las licorerías donde han encontrado fermentando la papa para convertir el alcohol, pero nada sería eso de que esté fermentando, estaba fermentando en el inodoro, utilizando todos los espacios posibles de esa licorería. Entonces, lamentablemente, no sabemos realmente si nuestros jóvenes hasta qué punto consumen por el hecho del costo, sobre todo, qué tipo de bebida, hasta qué punto está adulterada y lamentablemente todas las consecuencias que trae en la conducta y en el comportamiento cuando están bajo el efecto del alcohol. El alcohol, el 20% del alcohol ingerido se absorbe en el estómago y el 80% en el duodeno. Como es una pequeña molécula muy hidrosoluble, ¿no es cierto?, va a pasar posteriormente
a través de la sangre, va a pasar a todos los órganos y se va a metabolizar en el hígado. Las grasas retrasan su absorción, por eso se dice que las mujeres tardan más en absorber el alcohol que los varones. Y los hidratos de carbono también facilitan su absorción. Por eso es que hay muchas personas que dicen, ¿cómo vas a tomar el whisky con Coca-Cola? ¿No es cierto? Por un lado le están quitando el efecto al whisky, por otro lado están aumentando azúcar para que ese alcohol se absorba con mayor facilidad. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud del alcoholismo? Que es un trastorno crónico que se caracteriza por la ingesta de bebidas alcohólicas en una cantidad que interfiere con la salud y el funcionamiento social y económico de la persona, ¿no? Entonces, como en la mayoría de los trastornos mentales, hemos visto que el consumo o la presencia de algunos síntomas van a interferir de una manera importante en las áreas de funcionamiento de las personas, social, laboral, económica, familiar, de pareja, etc. Entonces, se estima que un 14% de la población tiene en algún momento de la vida problemas con el consumo de alcohol. En nuestro país seguramente que es mucho más, ¿no? Entonces, porque vivimos en esa cultura o con esa cultura. Es viernes, ¿no es cierto? El viernes ya hay una dependencia física y hay una dependencia psicológica. Las personas que antes, bueno, no sé si todavía lo siguen haciendo, hoy día con mucha preocupación he escuchado a un paciente decirme que como me reúno, como todos los viernes nos reunimos, o sea que se siguen reuniendo, ¿no es cierto? Y tomamos nuestros traguitos, pero ya no nos quedamos como antes. Pues ya la verdad es que la mayoría pensamos que esta época, si bien han habido algunas reuniones, pero no son pues todos los viernes, ¿no? Pero parece que esto se sigue cumpliendo. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ahora estábamos pensando tranquilamente que decía ahora es viernes y el cuerpo ya ni lo sospecha, ¿no es cierto? Pero lamentablemente hay una dependencia. El viernes, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vemos? Mejor ya nos encontraremos saliendo de aquí, del trabajo, vámonos, porque si voy a mi casa voy a tener que dar explicaciones, ¿no es cierto? Entonces, todas esas cosas que hemos escuchado a lo largo de tantos años y las mil cosas más y los mil pretextos más que utilizan las personas para salir. ¿No es cierto? Ay, prefiero enojarme con mi esposa porque así no doy explicaciones. Y si estoy enojado me salgo, ella no me pregunta nada y ya. ¿No es cierto? Entonces puedo volver a cualquier hora de la noche. Y el consumo de alcohol se ha asociado a diversas consecuencias, ¿no es cierto? Hay intoxicación aguda, hay abuso, hay dependencia. Esa dependencia de la que ya es tan difícil separarse. Esa dependencia que le hace decir al adicto, o mejor dicho, que el adicto ya no tiene esa voz para decir basta o para decir ayúdeme, ¿no es cierto? Entonces todos los efectos bioquímicos directos que va a producir el alcohol, que van desde síntomas blandos hasta los síntomas duros, que son los que se van a presentar en la intoxicación, en el abuso. El alcohol también se constituye en un factor de riesgo importante, ¿no es cierto?, para que hayan accidentes. Sabemos que esas personas que conducen a la larga van a tener accidentes, porque el alcohol, cuando una persona está bajo el estado del alcohol, no miden los riesgos, ¿no es cierto? Le da una falsa seguridad. Ah, yo puedo hacer todo, yo puedo manejar tranquilamente. Sin embargo, en esas situaciones se han producido los accidentes y con consecuencias graves. El paciente va a tener problemas psicológicos, ¿no es cierto? Paranoias, encefalopatías como grados extremos, el delirio, que es un cuadro muy grave, y muchas veces la muerte, con todo lo que ha sucedido durante este proceso hasta que el paciente realmente no ve otra salida que la muerte. Los síntomas físicos que van
desde la hipertensión y el cáncer, la intoxicación aguda. Entonces, todos estos son la consecuencia del alcohol, por eso se constituye en un factor de riesgo. Tendríamos que hablar mucho del consumo responsable, pero hay que tener en cuenta la personalidad que tiene cada individuo para poder decir o para que nosotros nos demos cuenta y sepamos hasta dónde puede beber, en qué momento puede dejar. Yo me conozco, tomo una copa, dos copas, ya estoy chispas, dicen, ¿no es cierto?, las personas, y me voy. Pero hay otras personas que no tienen esa capacidad, no tienen esa voluntad de decir, bueno, yo ya me siento bien, voy a empezar a hacer tonterías y mejor me voy, ¿no? Y siguen y empiezan a ver. Entonces, el alcohol cada vez se está apropiando más tanto de su cuerpo como de sus pensamientos, ¿no es cierto? Que le va haciendo perder cada vez más la voluntad de decir hasta aquí. Y todo lo que les decía, los problemas físicos y todas las consecuencias que va a haber de los problemas en el hígado, van a haber los problemas en el páncreas, ¿no es cierto? Las piedritas en la vesícula. Entonces, todo eso es como una consecuencia una de la otra que van a hacer que el paciente realmente se vaya deteriorando físicamente. Las consecuencias psicológicas también, ¿no es cierto?, de que no pueden estar sin el alcohol o no pueden divertirse sin el alcohol. Si van a una fiesta se sienten incómodos, no son capaces de salir a bailar si están sobrios. Eso vemos generalmente en nuestro medio. Y estoy hablando casi generalizando porque así es. La mayoría de las personas o los varones, ¿no es cierto?, si no están bajo el efecto del alcohol, no bailan. Y creo que en algún momento les comenté y les conté de la experiencia que yo tuve en Buenos Aires cuando estaba haciendo la residencia y que no se veía ni un borracho en la calle, porque el borracho que encontraban en la calle era trasladado a la cárcel, porque eso estaba prohibido. Ahora no sé, la verdad es que no sé, ahora han cambiado tanto las cosas. Si en ese entonces no se veían, les estoy hablando del 95, no se veían alcohólicos o no se veían borrachos, mejor dicho, en la calle, tampoco se veían mendigos. Pero ahora la situación de Buenos Aires o de la Argentina está peor que la nuestra, inclusive me animaría a decir, ¿no? Y nosotros teníamos reuniones en la residencia con los laboratorios que, dicho sea de paso, eran muy dadivosos también y llevaban conjuntos, llevaban artistas conocidos, pero todo era con hora. Y en ese entonces había mucha disciplina. Si decían de 7 a 11, era de 7 a 11. Si era un laboratorio que invitaba, a las 7 en punto empezaban a presentar el producto hasta que termine y bueno, terminaba de presentar el producto y abrían las puertas. Nadie se quedaba, pues. Si uno había llegado atrasado, se iba. Nos daba vergüenza que entrar ya al final de la presentación o solo para la fiesta o para la cena, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza la responsabilidad, la puntualidad y ahí uno se da cuenta lamentablemente de la famosa hora boliviana, que decimos, no, hora boliviana, ¿a qué hora es la invitación? A las 7, ay, hora boliviana, 8, 9, y ya ni siquiera es una hora, son 2 horas. Y todavía hay alguna gente que dice, ¿no es cierto? Es que los importantes se hacen esperar. Todo esto lo vamos viendo todos los días nosotros cuando estamos con nuestros pacientes. Y en ese entonces que les iba contando, era con horarios. Después de la presentación del producto, la cena y después la fiesta, ¿no es cierto? Tipo 9:30 empezaba la fiesta y nadie necesitaba estar ebrio. O sea, había un montón de bebidas ahí. Pasaban los mozos, pero uno tomaba uno o dos, pero y empezaban a bailar y los chicos se divertían, las chicas se divertían, no como en nuestro medio que terminamos bailando entre mujeres. Entonces yo decía, realmente me admiraba al principio y finalmente uno entra en esa rutina, ¿no es cierto? Tanto de la puntualidad, de la diversión, que para divertirte no necesitas estar ebrio y que además
El hecho de que si te han invitado de 7 a 11, a las 11 se acaba todo, ¿no? No, ahí no podemos decir una horita más, vamos a pagar la amplificación, no. Entonces, ahí uno se daba cuenta. Ahora no sé cómo será, sinceramente. Sí he ido a cursos en anteriores años, pero que no han habido, digamos, este tipo de situaciones de ver cómo están las cosas, ¿no? O sea, era como antes, pero no sé si habrá cambiado. Pero no necesitaban en ese entonces mis compañeros de residencia de medicina interna, además de Buenos Aires, del resto del interior del país, de otros países, porque como es tan grande, no, yo tenía compañeros ecuatorianos, colombianos, dominicanos, y todos respetábamos todo el horario. Y todos nos divertíamos así de una manera sana, responsable, y nadie tenía conductas de que, ay, no me acuerdo qué me ha llevado anoche, ¿no es cierto? Entonces, esas, esas consecuencias que a la larga después van a ser drásticas, separación de la pareja, ¿no es cierto? Divorcios, maltrato a la pareja, maltrato a los hijos, pérdida del trabajo, separación de los amigos. Todo esto son las consecuencias que va a dar la dependencia al alcohol. La historia nos habla de Norteamérica, donde se hablaba de una concepción moralista, ¿no es cierto?, el del respecto de beber. Entonces se bebía en las iglesias, el padre era el autorizado o el cura, ¿no es cierto?, no sé, sacerdote, feo es decir, cura. El sacerdote era el autorizado a que durante la celebración de la misa tenía que tomar. Entonces ese hábito de consumir alcohol se daba en esas situaciones en las que la persona tenía el control, ¿no es cierto? Bebía, pero no se perdía, si me permiten la expresión, como ahora. Pero ya Levin y Rus hablaron de que el consumir bebidas alcohólicas provocaba una enfermedad, y esa enfermedad posteriormente iba a llevar a la adicción. A finales del siglo XIX y a comienzos del XX se prohibió el alcohol, así como en todas las situaciones, indicando de que el alcohol uno lo podía controlar, ¿no es cierto? O el manejo, el consumo se podía controlar, y se hablaba de la enfermedad y ya de la adicción en un segundo plano. Y con la legalización del alcohol, entonces se vio y se empezó a estudiar más, y ya se habló del alcoholismo como enfermedad, ¿no? Y Jelinek y organismos de alcohólicos anónimos hablaron de 5 tipos de alcoholismo, y también se habló de la dependencia psicológica hasta la pérdida del control por la ingesta de alcohol. Y Jelinek decía que el alcohólico, que el alcoholismo no lo va a dar la botella, el alcoholismo no va a dar la bebida alcohólica, que el alcoholismo se va a ir dando en la persona. ¿Qué quería decir con eso? Que depende mucho del tipo de personalidad que tiene uno, ¿no es cierto?, para poder ir dominando esa dependencia o ese consumo, primero habitual, luego abusivo del alcohol. Y se habla de 5 tipos de alcoholismo en este entonces. El alcoholismo alfa, donde hay una dependencia puramente psicológica, que estas personas decían que bebían para disminuir el dolor corporal o emocional. Hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora se habla de las emociones que tienen que ver, que se curan o desaparecen o se mitigan con el consumo de alcohol. El alcoholismo beta, que está asociado a complicaciones ya físicas como la cirrosis, la pancreatitis, aunque haya ausencia de dependencia física o psicológica. El alcoholismo gamma, donde hay una tolerancia adquirida de los tejidos al alcohol, un metabolismo celular que ya ha adaptado, y se van a producir los síntomas de abstinencia. Entonces sabemos que cada vez el paciente o la persona que consume alcohol u otras drogas
va a ir haciendo tolerancia, ¿no es cierto? Necesita cada vez más de la dosis que había ingerido al principio para que los efectos que sienta pues sean iguales a la primera vez. Entonces, si hablamos de un alcohólico, un vaso al principio le pone eufórico, le da ganas de, le hace dar ganas de socializar, ¿no es cierto? Se siente bien en una reunión, pero en las siguientes reuniones un vaso ya no va a ser suficiente, ni dos, entonces va a tener que ir aumentando porque su organismo está haciendo tolerancia a esa sustancia. Y el alcoholismo delta, como el gamma, ¿no es cierto? Pero no hay pérdida de control. Por el contrario, existe esa incapacidad para abstenerse. Y el alcoholismo epsilon, donde los acontecimientos de ataques episódicos de ingesta van a llevar al individuo a tener conductas y comportamientos raros y diferentes, ¿no? Jelinek decía que el alcoholismo gamma y delta van a constituir claramente una enfermedad alcohólica primaria. El alcoholismo alfa no es una enfermedad, decía, que solamente es una dependencia psicológica, ¿no es cierto? Y es secundaria a un trastorno psiquiátrico o psicológico. El alcoholismo beta, el efecto de la bebida excesivamente social, que no va a provocar ni dependencia física ni psicológica. Y el epsilon, que podría ser el síntoma de una enfermedad subyacente. Entonces, desde 1970 a la actualidad, ¿no es cierto? Todavía se relacionan con los criterios de Jelinek, los síntomas, ¿no? En 1960 habla de la teoría médica y biológica y que se pone en duda, ¿no? Se dice que como el alcohol solamente no iba a provocar problemas físicos, podría provocar alteraciones en la conducta. Primero se habló de problemas físicos, después de problemas psicológicos. En 1980 ya se habló del síndrome de dependencia del alcohol, del abuso y la dependencia. Y actualmente, pues todavía priman esos criterios, ¿no? Se dice, y esto vamos a volver a repetir en algún momento de la clase, que 25% de hijos de alcohólicos no tendrán vulnerabilidad. 50% de hijos varones tienen una tolerancia innata y 25% de heredabilidad en hijas de personas alcohólicas. Hay otra teoría que dice que el 25% de los hijos alcohólicos, entonces también, como tienen en sus genes, van a ser alcohólicos. Las hijas tienen el riesgo también, sí, pero en menor proporción que los hijos varones, ¿no? Y se dice que lamentablemente no hay un factor que prediga y diga si son 4 hijos, este hijo va a heredar, este otro no, porque no hay algo claro, no hay nada establecido. La Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente 2.000 millones de personas consumen bebidas alcohólicas. 76.300.000 millones presentan trastorno diagnosticable en alguna categoría relacionada con el consumo. Es altísimo, ¿no es cierto? Y el alcohol es el agente causal de varias enfermedades graves y terminales, como el cáncer de esófago, la cirrosis, los accidentes, los homicidios, y el metabolismo, que ya hemos dicho, que se realiza en el hígado. Y hay varias escalas para poder ver si una persona puede tener riesgo de dependencia del alcohol. Ya hay un montón de tamizajes, hay un montón de escalas que se utilizan en quienes, precisamente en esas personas que están en riesgo, ¿no es cierto? En esas personas que tienen esa vulnerabilidad genética, si me permiten el término. Entonces, ya han empezado con el hecho de consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, habrá riesgo de que esa persona sea dependiente y aún así, aunque hayan estas escalas, se podrá determinar cuál de los hijos va a poder ser o no tener esa dependencia del alcohol o ser alcohólico. Lamentablemente, si bien estas
pruebas tienen una sensibilidad del 60 al 60, 100%, pues lamentablemente nunca está dicha la última palabra, ¿no es cierto? Porque hay muchas causas para que se produzca esta enfermedad. Entre estas escalas, el de Case, por ejemplo, solamente tiene 4 preguntas y que nos van a hacer ver o nos van a hacer detectar a la persona que está en riesgo para saber si va a ser dependiente del alcohol. Ha pensado que debería disminuir la bebida. Hay personas que le han criticado su forma de beber. Nosotros tenemos que ponernos a veces en el lugar de esto, ¿no es cierto? Debería disminuir la bebida. Las personas que tienen primero su alcoholismo social, ¿no es cierto? Y que beben todos los viernes y que después ya es sábado y después es domingo. ¿Le han criticado su forma de beber? Pues sí, ¿no es cierto? ¿Dónde empiezan criticándole? Los amigos, porque generalmente no se bebe en la casa. Eso es lo que tendríamos que decir. Mejor que beban, qué sé yo, pues brinden con sus padres y nunca salir de la casa, pero lamentablemente eso sucede al contrario. Donde no se bebe y no se hace ver uno ni con los padres o los padres con los hijos, ¿no es cierto? Es en el hogar y la salen a la calle. ¿Qué piensas que todavía puedo pensar en ti? Si no te termina tu mujer de generar